Holy shit. Here I go again. Come on, please. Come on. Sit down. Come on. Yes, come on. You are ready? Okay. So, welcome everybody. Welcome to another video, another virtual class. My name is Maxwell Tan and good morning, good afternoon, whatever when you see this video. And it's a beautiful day. It's a great day. Here in the British colony of the River of Silver. Yeah. Come on, Tottenham Hotspur. Yeah. Pero ¿de qué colonia me habla? ¿De qué colonia me habla? Esto es Argentina, papá. Argentina, el Diego. Bueno, no, hablando seriamente, estas noches de cuarentena tuve la posibilidad de ver una serie bastante interesante que plantea algo pero muy loco, que se llama El hombre en el castillo, donde cuenta una historia de qué hubiera pasado si, esa es como la premisa principal de toda la serie, qué hubiera pasado si los nazis ganaban la Segunda Guerra Mundial. A lo que me llevó a plantearme es qué hubiera pasado si en 1806 y en 1807 los ingleses, cuando invadieron el viejo virreinato del Río de la Plata, se hubieran quedado para siempre. Lo primero que imaginé es que no hablaríamos español, y si hablaríamos español sería como una cosa, una lengua como el Diaguita Calchaquí, que lo hablará una minoría y no sería la lengua oficial de esta zona. Lo otro sería seguramente esto, no existiría como el mate como una gran costumbre de esta región, sino, no sé, el té de las 5, capaz. Puede ser. Y aunque no lo crean, hay muchas personas, pero muchísimas personas en este país que sueñan y piensan que hubiera sido muchísimo mejor haber sido colonia inglesa y no española, y que hubiéramos terminado siendo una especie de país como Estados Unidos o Australia. Cosa que en lo personal no creo que hubiera ocurrido de esa forma, sino que hubiéramos terminado siendo como una especie de India o algún país africano. Y les voy a explicar por qué pienso que hubiera ocurrido exactamente eso y no ser un país como Estados Unidos o Australia. Para poder entender un poquito mejor, nos tenemos que remontar a un proceso que fue clave en toda la historia de la humanidad, que es la Revolución Industrial. Es un breve repaso. Recuerden que la Revolución Industrial se va a dar en Inglaterra, marca prácticamente el fin del feudalismo, de todo un modelo de producción, y establece lo que conocemos hasta hoy en día, ¿no? Un sistema en el que existe un mercado en donde hay dos personas, una que ofrece su fuerza de trabajo, que es lo único que tiene, y otro que es dueño de los medios de producción, que necesita de esa persona para que trabaje en sus máquinas y a cambio darle un sueldo o un salario. Es el mundo capitalista en el que vivimos. A esa revolución industrial hay que digamos, agregarle también todo ese boom de la expansión marítima que hubo en ese tiempo. Y bueno, justamente Inglaterra va a ser uno de los países europeos que más se va a expandir y más tierras va a tomar o más territorio va a conquistar. Nace de esta manera una economía mundial en donde existen centros dedicados a la manufacturación, a la producción, a todo ese proceso industrial, y las periferias que se van a encargar de otorgar materia prima o mano de obra barata / esclava. La revolución industrial es importante entenderla y comprenderla, haberlo hecho en segundo año, porque justamente establece las reglas de un juego mundial que todavía sigue existiendo a día de hoy. ¿Cuánto? 400 años después, 300 años después. Es el mundo en el que vivimos desde entonces. Es por eso que creo bastante de que nosotros hubiéramos terminado siendo un país subdesarrollado, como duele decir, como lo somos hoy en día, pero creo que es la realidad, ¿no? Hey, al menos tengo un termo Stanley, ¿no? Por otra parte, también en el siglo XVIII se va a dar la Revolución Francesa. Revolución que ustedes también tuvieron que ver en segundo año, y que si la revolución industrial va a dar a luz a un nuevo sistema productivo y económico
y prácticamente va a sentar las bases del sistema capitalista, la Revolución Francesa va a marcar un antecedente en todo lo que es la estructura social y política de los países modernos y actuales. Es decir, que con la Revolución Industrial desaparece el sistema productivo feudalista y con la Revolución Francesa desaparece toda su estructura social, cultural, política del feudalismo y va a nacer esta estructura de clases sociales en donde más alto estás en el nivel social, cuanto más dinero tenés. Pero lo que nos gusta enseñar a nosotros los profes de historia con respecto a la Revolución Francesa son el tema de las ideas que la impulsan, la llevan adelante, como el iluminismo o este concepto de libertad, igualdad y fraternidad. La paradoja de la Revolución Francesa es que si bien termina con la monarquía absoluta de Francia, va a desembocar en la figura de un emperador en particular que va a ser Napoleón Bonaparte. Con el mensaje de expandir la Revolución Francesa a toda Europa, Napoleón va a encontrar gran rivalidad con Inglaterra y le va a hacer un bloqueo comercial. Desesperada de Inglaterra por depositar los productos excedentes de su revolución industrial, va a salir a buscar nuevos mercados. ¿Se acuerdan que las reformas borbónicas dan a luz al virreinato del Río de la Plata? ¿Se acuerdan que esas reformas que dieron luz al virreinato del Río de la Plata era justamente para ponerle un candado a todo el virreinato antiguo del Perú e impedir la entrada y salida de mercaderías por contrabando? Bien, el mundo es como un tablero de ajedrez o como un tablero de tej. Cada punto es un lugar estratégico. Y así, de esa manera, Inglaterra concibió al antiguo virreinato del Río de la Plata. Un punto estratégico en donde depositar sus mercaderías e internarlas dentro de todo Sudamérica. Para 1806 y 1807 Inglaterra ya había perdido influencia directa en el continente americano porque, claro, se había declarado la independencia de los Estados Unidos. En junio de 1806, William Carr Beresford, el general William Carr Beresford, llega a las costas de Ensenada, en Quilmes, al mando de 1.600 ingleses y realiza la primera invasión inglesa. Lo sorprendente de todo es que si bien ellos, cuando estuvieron llegando con sus barcos, atacaron algunas fortificaciones y demás puntos, entraron como si nada, como Pancho por su casa, mientras Sobremonte, quien era el virrey por aquellos tiempos, huye, escapa hacia Córdoba con todo el oro del virreinato. Sobremonte es capturado y del oro nunca se supo más nada. Se dice que el oro de esa conquista inglesa de la primera invasión todavía existe y está en el Banco Británico o en algún lugar de Inglaterra. Lo increíble es lo que sucede cuando Beresford llega al viejo fuerte, lo que hoy es Casa Rosada, en, digamos, Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, lo que ahora nosotros conocemos como Plaza de Mayo. Él llega y ante las autoridades se presenta y todo ese sector elitista político español, con algún que otro criollo, cede ante las pretensiones de Beresford. De esa manera, por un tiempo bastante prolongado de casi 3 meses, somos oficialmente colonia británica. Como les dije, los sectores de poder, las clases pudientes de esa sociedad colonial, ligada más que nada a las actividades portuarias, para ver con buenos ojos que ocurra esto, pero van a ser la resistencia. Santiago de Liniers, el francés Santiago de Liniers, va a ser la persona que va a movilizar a todo el populacho, a los criollos, que no van a estar de acuerdo con que esté flameando la bandera británica en el fuerte de Buenos Aires. De esta manera se lleva adelante la reconquista de Buenos Aires y Santiago de Liniers logra vencer y recuperar junto a un montón de milicianos. Cuando hablo de milicia, hablo de gente normal y común que con lo que tenía a mano se enfrentó a las tropas inglesas. Beresford capitula, se rinde, se va y Santiago de Liniers es nombrado virrey, una especie de virrey interino del Río de la Plata. Su primera gran medida es como implementar una pequeña profesionalización de las milicias populares a cambio de un sueldo. Lo bueno de eso es que
gente que estaba como excluida, criollos que estaban como excluidos de la sociedad, ahora van a poder, digamos, formar parte y tener acceso a un pequeño sueldo que les va a permitir sustentarse. La otra gran consecuencia de esta reconquista, después de la primera invasión inglesa, es que se planta la semillita del sentimiento patriótico criollo, el sentimiento de pertenencia a estas tierras. Sin embargo, un año después, en 1807, esta vez al mando de Whitelocke, más de 11.600 soldados ingleses vinieron a conquistar Buenos Aires otra vez. Sin embargo, en esta ocasión, ya prácticamente un año después, la profesionalización, esta capacitación que se le ha dado a las milicias populares, ha dado a luz prácticamente el primer ejército patriótico. Así que se logra defender el virreinato, se logra defender estas tierras y los ingleses son expulsados por segunda vez. Ahora, fíjense en lo importante que era conquistar este punto estratégico del mapa, que tiempo después los ingleses van a conquistar, van a robarse las Islas Malvinas y la van a transformar como un punto importante a nivel mundial en el plano económico mundial, de este sistema de economía mundo, ¿sí? Va a ser como su punto estratégico entre lo que es el Atlántico y el Pacífico y va a perdurar hasta el día de hoy.